Jaehaerys I Targaryen ascendió al trono de hierro en el 48 después de la conquista, a los 14 años de edad, y gobernó los 7 reinos durante los 55 años siguientes hasta su muerte, por causas naturales, en el 103 después de la conquista. En los últimos años de su reinado y durante el de su sucesor, recibió el nombre de Viejo Rey por razones obvias, pero Jaehaerys fue un hombre joven y vigoroso más tiempo que un anciano debilitado, y los eruditos más versados lo denominaban reverentemente el Conciliador. El archimaestre Humbert, quien consiguió sus estudios un siglo más tarde, fue célebre por aseverar que Aegon el Dragón y sus hermanas conquistaron los 7 reinos, al menos 6 de ellos, pero fue Jaehaerys el Conciliador quien realmente los unificó. No fue tarea fácil, porque sus predecesores inmediatos habían destrozado mucho de lo que había construido el Conquistador. Aenys con su debilidad e indecisión, Maegor con su crueldad y sed de sangre. El reino que heredó Jaehaerys estaba empobrecido, arrasado por la guerra y sin leyes. Imperaban la división y la desconfianza mientras el nuevo rey era un niño, sin experiencia en las tareas de gobierno. Ni siquiera su reclamación del trono de hierro quedaba libre de dudas. Pese a que Jaehaerys era el único hijo vivo del rey Aenys I, Aegon, hermano mayor de este, había declarado el trono antes que él. Aegon el Incoronado había muerto en la batalla de la Ribera del Ojo de Dioses mientras trataba de destronar a su tío Maegor, pero no antes de tomar como esposa a su hermana Rhaena y concebir 2 hijas, las gemelas Aeria y Rhaella. Si se consideraba a Maegor el Cruel un usurpador sin derecho a gobernar como sostenían algunos maestres, el príncipe Aegon había sido el auténtico rey, y por derecho, el trono debería pasar a Aeria, su hija mayor, no a su hermano pequeño. Sin embargo, el sexo de las gemelas jugó en su contra, al igual que a su edad. Las niñas apenas contaban con 6 años a la muerte de Maegor. Es más, algunos informes de sus coetáneos indican que de pequeña, la princesa Aeria era una niña tímida, proclive a las lágrimas y a mojar la cama, mientras que Rhaella, la más atrevida y vigorosa de las dos, era por aquel entonces novicia en el septo estrellado y había prometido consagrarse a la fe. Ninguna de las dos parecía apta para ser reina. Su propia madre, la reina Rhaena, lo reconoció al aceptar que la corona debía pasar a su hermano Jaehaerys y no a sus hijas. Hubo quienes amputaron a Rhaena, quien tenía más derecho a la corona, como progénita del rey Aenys y la reina Alysa. E incluso algunos llegaron a murmurar que la reina Rhaena había contribuido de algún modo a liberar al reino de Maegor el Cruel, aunque nunca llegó a determinarse cómo había organizado su muerte después de huir de desembarco del rey a lomos de su dragón a fuego en sueño. Aún así, el sexo también obró en su contra. «Esto no es Dorne», dijo Lord Rogar Baratheon cuando le plantearon la posibilidad, «y Rhaena no es Nymeria». Más aún, la reina, 2 veces viuda, había llegado a aborrecer el desembarco del rey y la corte, y solo deseaba regresar a Isla Bella, donde había encontrado un poco de paz antes de que su tío la convirtiera en una de sus novias de negro. Todavía faltaba 1 año y medio para que el príncipe Jaehaerys alcanzase la edad adulta cuando ocupó el trono de hierro por primera vez. Por este motivo se determinó que su madre, la reina viuda Alysa, actuara como regente, mientras que Lord Rogan sirviera como su mano del rey y protector del reino. No quiere esto decir que Jaehaerys fuera un simple pelele. Desde el primer día, el niño insistió en participar en todas las decisiones que se tomaran en su nombre. Los restos mortales de Maegor I Targaryen aún ardían en la pira funeraria cuando su joven sucesor se enfrentó a su primera decisión crucial: cómo lidiar con los partidarios restantes de su tío. Cuando se halló muerto a Maegor en el trono de hierro, la mayoría de las grandes casas del reino y muchos señores menores lo habían abandonado. La mayoría no son todos. Muchos de aquellos cuyas tierras y castillos se encontraban cerca del desembarco del rey y las tierras de la corona habían permanecido fieles a Maegor hasta el día de su muerte. Entre ellos, Lord Rosby y Lord Towers, los últimos en ver con vida al rey. Otros que aún se agrupaban bajo sus estándares eran los lords Stokeworth, Massey, Hart, Bywater, Darkling, Rollingford, Mallory, Bar Eamon, Birch, Stanton y Buckwell. En el caos que siguió al descubrimiento del cadáver de Maegor,
Lord Rosby apuró una copa de cicuta para unirse al rey de la muerte. Bothwell y Rollingford zarparon hacia Pentos, mientras que casi todos los demás huyeron para refugiarse en sus castillos y fortalezas. Solo Darklyn y Staunton tuvieron suficiente coraje para quedarse junto a Lord Towers y rendir la Fortaleza Roja cuando el príncipe Jaehaerys y sus hermanas Rhaenys y Alysanne descendieron sobre el castillo a lomos de sus dragones. Las crónicas de la corte relatan que cuando el joven príncipe bajó de la silla de montar de Vermitor, los tres señores leales se posternaron ante él para depositar las espadas a sus pies y aclamarlo como su rey. «Llegáis tarde al banquete», dicen que les comentó el príncipe Jaehaerys, aunque en tono distendido, y esas mismas hojas ayudaron a asesinar a mi hermano Aegon en el Ojo de Dioses. A una orden suya, los tres fueron encadenados de inmediato, aunque hubo miembros del grupo del príncipe que pidieron que los ejecutaran allí mismo. Pronto se reunieron con ellos en las celdas negras de la justicia del rey, el Lord Confesor, el carcelero jefe, el comandante de la guardia de la ciudad y los 4 caballeros de la guardia real que habían seguido siendo leales al rey Maegor. Una quincena después, Lord Rogar Baratheon y la reina Alysa llegaron a desembarco del rey con sus seguidores, y se apresó y encarceló a varios centenares más, ya fueran caballeros, escuderos, mayordomos, centones o criados. Los cargos contra ellos eran los mismos. A todos se les acusó de haber inducido y secundado a Maegor Targaryen en su usurpación del trono de hierro, así como en los crímenes, las crueldades y la anarquía que siguieron. Ni siquiera las mujeres se libraron. También se detuvieron a las damas del noble cuna que habían atendido a las novias de negro, junto con una veintena de prostitutas del populacho que habían sido rameras de Maegor. Con las mazmorras de la Fortaleza Roja a rebosar, se planteó la cuestión de qué hacer con los prisioneros. Si se consideraba que Maegor había sido un usurpador, su reinado entero había sido ilegítimo, y todos cuantos lo apoyaron eran culpables de traición y había que ejecutarlos. Ese era el curso de acción que defendió Alysa, la reina viuda, que había perdido a 2 hijos a causa de la crueldad de Maegor y no quería ni plantearse conceder tan siquiera la dignidad de un juicio a los hombres que habían hecho realidad sus edictos. Cuando torturaron y asesinaron a mi hijo Viserys, estos hombres guardaron silencio y no emitieron palabra alguna en protesta. Dijo: ¿por qué deberíamos escucharlos ahora? En contra de su furia, tomó posición Lord Rogar Baratheon, mano del rey y protector del reino. Pese a que había mostrado de acuerdo en que los hombres de Maegor merecían un castigo, señaló que si se los ejecutaba, el resto de los hombres leales del usurpador estarían poco dispuestos a hincar la rodilla, y Lord Rogar no tendría más remedio que marchar hacia sus castillos, uno por uno, y sacar a cada hombre de su fortaleza con acero y fuego. ¿Es factible? ¿A qué precio? Sería una matanza que endurecería los corazones en nuestra contra, que se someta a juicio a los hombres de Maegor y confiesen su traición, insistió el protector. Se ejecutará a aquellos a quienes se halle culpables de los peores crímenes. Los restantes deberán entregar rehenes para garantizar su lealtad en lo sucesivo y rendirle alguna de sus tierras y castillos. La sensatez de la sugerencia de Lord Rogar era evidente para la mayoría de los partidarios del joven rey, pero su punto de vista no habría prevalecido de no ser porque el propio Jaehaerys intervino en la decisión. Pese a contar solo 14 años de edad, demostró desde el principio que no se conformaría con quedarse sentado y sumiso mientras otros gobernaban en su nombre. Acompañado por su hermana Alysanne y un puñado de jóvenes caballeros, Jaehaerys trepó al trono de hierro y convocó a los señores para que lo escuchasen. No habrá juicios, no habrá torturas y no habrá ejecuciones, anunció. El reino tiene que darse cuenta de que no soy mi tío. No daré comienzo a mi reinado bañándome en sangre. Algunos me jurasteis lealtad al principio, otros más tarde. Que vengan ahora los que quedan. Aún no habían coronado ni ungido a Jaehaerys y aún no había alcanzado la edad adulta. Por tanto, su pronunciamiento no tenía fuerza legal, ni poseía autoridad para prevalecer sobre su consejo y su regente, pero fueron tales el poder de sus palabras y la decisión que mostró allí sentado, mirándolos desde el trono de hierro, que Lord Baratheon y Lord Velaryon le prestaron su apoyo de inmediato, y el resto lo siguió muy pronto. Solo su hermana Rhaena se atrevió a negárselo. «Te aclamarán cuando te posen la corona en la cabeza», le dijo, «como aclamaron a nuestro tío, y antes que a él, a nuestro padre». Al cabo, la última palabra la tuvo la regente, y por mucho que la reina Alysa desease venganza por motivos personales,
era reacia a contradecir los deseos de su hijo. Le haría parecer débil. Se dice que comentó a Lord Rogar, y nunca debe mostrarse débil. Esa fue la causa de la caída de su padre. De ese modo se indultó a la mayoría de los hombres de Maegor. En los días que siguieron se vaciaron las mazmorras de desembarco del rey. Después de recibir agua, comida y ropa limpia, los prisioneros fueron conducidos de 7 en 7 hasta el salón del trono. Allí, ante los ojos de los dioses y los hombres, renunciaron a su lealtad a Maegor y se arrodillaron para prestar juramento a su sobrino Jaehaerys. Tras lo cual el joven rey invitó a cada uno de ellos a incorporarse, le otorgó el indulto y le devolvió sus tierras y títulos. No se debe pensar, no obstante, que los acusados escaparon sin castigo. Señores y caballeros por igual se vieron obligados a enviar a un hijo a la corte para servir al rey en calidad de rehén. A aquellos que no tuvieran hijos se les exigió que enviasen una hija. Los más pudientes de entre los señores de Maegor también tuvieron que ceder parte de sus tierras, entre ellos Towers, Darkling y Staunton. Otros compraron su indulto con oro. La misericordia del rey no se extendió a todos. Se declaró al verdugo de Maegor, a sus carceleros y a sus confesores culpables de colaborar con Tiana de la Torre en la tortura y asesinato del príncipe Viserys, que durante tan corto tiempo había sido heredero y rehén de Maegor. Se entregaron sus cabezas a la reina Alysa, junto con las manos que había tenido la osadía de alzarse contra la sangre del dragón. Su Alteza se declaró muy satisfecha por los regalos. Hubo otro hombre que perdió la cabeza, Ser Maladon Moore, un caballero de la Guardia Real acusado de haber sujetado a Cersei Hightower, la primera reina de Maegor, mientras su hermano juramentado, Serwyn Bush, le cortaba la lengua. Los forcejeos de la reina provocaron que el puñal se le resbalase, lo que le causó la muerte. Cabe reseñar que Ser Maladon insistió en que eso no era sino una invención y la reina Cersei murió de apatía. Sin embargo, reconoció haber conducido a Tiana a la torre de la presencia de Maegor y haber presenciado el asesinato, de modo que en cualquier caso tenía las manos manchadas de la sangre de una reina. 5 de los 7 de Maegor seguían con vida. 2 de ellos, Ser Oliver Bracken y Sir Raymond Mallieri, habían participado en la caída del rey al cambiar de capa y acudir a Jaehaerys, pero el niño rey consideró justamente que al hacerlo habían roto su juramento de defender la vida del rey con la suya. No aceptaré perjuros en mi corte, proclamó. Se condenó a muerte a los 5 guardias reales, pero ante la insistencia de la princesa Alysanne se acordó que si les perdonase la vida se excedían a cambiar la capa blanca por la negra de la Guardia de la Noche. 4 de los 5 aceptaron y partieron hacia el muro. Junto con Sir Oliver y Sir Raymond, los cambiacapas viajaron a Sir John Tollett y Sir Simon Crane. El 5º guardia real, Sir Harold Langward, exigió un juicio por combate. Jaehaerys le concedió el deseo y se ofreció a enfrentarse personalmente a Sir Harold en combate circular, pero en esto sí que lo desautorizó la reina regente. En su lugar se eligió a un joven caballero de las Tierras de la Tormenta como adalid de la corona. Sir Giles Morrigan, el hombre designado, era sobrino de Daemon el Devoto, el gran capitán de los Hijos del Guerrero, que los había encabezado en su juicio de los 7 contra Maegor. Deseoso de mostrar su lealtad de su casa al nuevo rey, Sir Giles acabó fácilmente con el anciano Sir Harold y poco después lo nombraron Lord Comandante de la Guardia Real de Jaehaerys. Mientras tanto, la noticia de la misericordia del príncipe se extendió por el reino. Uno por uno, los partidarios del rey Maegor fueron despidiendo a sus mesnadas y abandonando sus castillos para viajar a desembarco del rey y jurarle lealtad. Algunos se mostraron reticentes, temerosos de que Jaehaerys acabase siendo un rey tan débil e ineficaz como su padre. Pero como Maegor no había dejado herederos de su sangre, no existía ningún rival en torno al cual oponérsele. E incluso los partidarios más fanáticos de Maegor acabaron convencidos en cuanto conocieron a Jaehaerys, pues era todo cuanto un príncipe debía ser, de habla cultivada, generoso y tan caballeroso como valiente. El gran maestre Benifer, recién llegado de su exilio autoimpuesto en Pentos, escribió de que él era instruido como un maestre y devoto como un septón. Y pese a que parte de ese acerto se puede descartar por ser pura adulación, también había parte de verdad en sus palabras. Incluso se dice que su madre, la reina Alysa, se refirió a Jaehaerys como
el mejor de mis 3 hijos. En cualquier caso, la reconciliación de los señores no conllevó la paz en Poniente de la noche a la mañana. Los esfuerzos del rey Maegor por exterminar a los clérigos humildes y a los hijos del guerrero habían puesto a muchos hombres y mujeres devotos en contra suya y de la casa Targaryen, pese a que Maegor había obtenido la cabeza de cientos de estrellas y espadas. Miles de ellos habían conseguido huir, y decenas de miles de señores menores, caballeros con tierras y plebeyos les daban refugio y comida, y les prestaban ayuda y comodidades cuando les era posible. Silas el harapiento y Denis el cojo comandaban bandas de clérigos humildes que aparecían y desaparecían como espectros, y se desvanecían en la espesura cuando se sentían amenazados. Al norte del Colmillo Dorado, Sir Joffrey Doggett, el perro rojo de las colinas, se desplazaba en su antojo entre las tierras del oeste y los ríos, con el apoyo y la complicidad de Lady Lucinda, la devota esposa del señor de Aguas Dulces. Sir Joffrey, que se había adjudicado el manto de gran capitán de los hijos del guerrero, había anunciado su intención de devolver a la orden, antaño altiva, su gloria pretérita, y estaba reclutando caballeros bajo su estandarte. Pero la mayor amenaza se cernía en el sur, donde el Septón Luna y sus seguidores acampaban junto a la muralla de Antigua, defendida por Lord Oakheart, Lord Rowan y sus caballeros. Luna, un hombre gigantesco, había sido bendecido con una voz poderosa y una presencia imponente. Pese a que sus clérigos humildes lo habían proclamado el verdadero Septón Supremo, este Septón, si podemos llamarlo así, no era la viva imagen de la piedad. Se jactaba de haber leído un único libro, La Estrella de 7 Puntas, y muchos ponían en duda incluso eso, porque nunca se le había oído citar una palabra del libro sagrado ni hombre alguno lo había visto leer o escribir. Descalzo, barbado y en posición de un inmenso fervor, el clérigo más humilde podía hablar durante horas, como hacía a menudo, y siempre sobre el pecado. «Soy un pecador», eran las palabras con que el Septón Luna empezaba cada sermón, y eran ciertas. Una criatura de apetitos insaciables, glotón, borracho y famoso por su lujuria, Luna yacía cada noche con una mujer diferente, y dejó encintas a tantas que sus acólitos empezaron a decir que su semilla era capaz de hacer fértil a una mujer estéril. Tal era la ignorancia y estupidez de sus seguidores que el rumor se convirtió en una creencia muy extendida. Los hombres comenzaron a ofrecerle a sus esposas y las madres a sus hijas. El Septón Luna nunca rechazó sus ofrecimientos. Al cabo de cierto tiempo, algunos caballeros menores y hombres de armas de su chusma empezaron a pintarse imágenes de la verga de la luna en los escudos, y sus seguidores notaron y comerciar entre sí con garrotes, colgantes y varas tallados a semejanza del miembro de Luna. El roce de uno de esos talismanes, se creía, confería prosperidad y buena suerte. Todos los días el Septón Luna salía a denunciar los pecados de la casa Targaryen y los lamebotas que abandonaban sus abominaciones, mientras que, en la eternidad antigua, el auténtico padre de los fieles se había convertido virtualmente en un prisionero en su propio palacio, incapaz de poner un pie en el exterior del septo estrellado, pese a que Lord Hightower había cerrado las puertas ante el Septón Luna y sus seguidores, y se negaba a franquearles la entrada a la ciudad. No mostró inclinación alguna a alzarse en armas contra ellos, pese a las constantes súplicas de su altísima santidad. Cuando se vio obligado a exponer sus motivos, habló de su desagrado por verter sangre devota, pero muchos aseguraron que la auténtica razón era su rechazo a presentar batalla a Lord Oakheart y Lord Rowan, que habían ofrecido su protección a Luna. Su reticencia le valió entre los maestros de la ciudadela el apodo de Lord Donnell, el Demorador.